La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, tiene su sede en Ginebra. Aquí decide las normas médicas que se aplican en todo el mundo. Pero este organismo, que cuenta con unos 7.000 miembros, tiene carencias cada vez más graves, especialmente visibles en sus intervenciones durante la crisis. Después de Fukushima, todo el mundo sabe que hay una especie de encubrimiento oficial y de alto nivel, y que la OMS está involucrada. ¿Fueron personas concretas y todo ha terminado? ¿O hay segmentos enteros de la OMS que son corruptos? Tenemos muchos documentos de las empresas tabaqueras que reflejan cómo operan las grandes corporaciones. Y las empresas farmacéuticas o las químicas no se diferencian en su manera de operar. Sus estrategias están por encima de cualquier consideración de salud pública. Es gente implicada en la ofensiva del H1N1. La OMS presenta la gripe porcina o H1N1 como una gran amenaza, erróneamente, como se sabrá más adelante. Si le han diagnosticado posible gripe porcina o H1N1 de 2009, lo más seguro es que no haya tenido la gripe H1N1 y es muy probable que ni siquiera tuviera gripe. Países como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido cerraron acuerdos secretos con empresas farmacéuticas antes del episodio de la gripe porcina, por los que se comprometían a adquirir las vacunas de esa gripe. Pero solo si la OMS declaraba el nivel 6 de alerta pandémica. El mundo se encuentra ahora en el inicio de la pandemia de gripe de 2009. Según los analistas, la OMS gastó unos 18.000 millones de dólares en medidas de salud en todo el mundo. Glaxo, Novartis, Sanofi, todas habían lanzado nuevos programas de producción para crear la vacuna de esta pandemia y habían firmado acuerdos con estados nacionales. Y como no podían vender la vacuna porque no había pandemia, ni indicios de un brote de gripe, se la inventaron. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa es un alemán que se llama Wolfgang Bühler. Ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán. Y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Bühler hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia, era preciso que pasaran dos cosas: que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009 la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad, bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer: comprar millones de unidades. La gripe porcina proporciona sustanciosos beneficios a los fabricantes de vacunas. La mayor farmacéutica de Francia declaró que sus beneficios netos en el trimestre habían ascendido a 1.710 millones de euros, es decir, 2.260 millones de dólares estadounidenses. Susto y temor no había nadie. Yo personalmente no conocí a nadie en la OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia, incluida la directora general, que solo en el mes de enero le preguntaron al grupo de periodistas si se había hecho vacunar, dijo que estaba muy ocupada pero que lo iba a hacer. Los medios de comunicación exageraron el peligro de la gripe porcina.
Lo que sabemos muy bien, por lo que salió publicado en todos los periódicos del mundo, es que hubo un cambio de los criterios y se retiraron las guidelines del web de la OMS. ¿Se podría haber declarado el nivel 6 alerta por pandemia con la definición anterior? No, justamente porque uno de los criterios era la severidad de la enfermedad y por severidad se entendía también la mortalidad. Se incluyera ese criterio, facilitó el que se declarara la fase más alta de la pandemia. En 2009, la señora Kaini forma parte del grupo de trabajo de la OMS sobre la gripe porcina. Había trabajado para la empresa farmacéutica francesa Transgene. No me permiten entrevistarla, así que intento abordarla en una conferencia. ¿Tiene un hueco para una entrevista? Le pregunto a la señora Kaini por qué se han suprimido los criterios de gravedad de la definición de una fase pandémica. Hubo una serie de reuniones de expertos con el fin de establecer unos criterios objetivos para declarar una pandemia. Siempre es difícil determinar la gravedad de una enfermedad, sobre todo al principio. La gravedad depende del estado de salud de las personas infectadas. Los expertos pensaron que era preferible establecer unos criterios objetivos. Criterios objetivos significa que pueda demostrarse que la transmisión está teniendo lugar en la comunidad y en cuántos países sucede. ¿Qué opinión le merece hoy ese cambio de criterios? Criterios tan automáticos que no tienen en cuenta factores como, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad y otros aspectos. Pienso que son demasiado estrictos. ¿Volverán a cambiarse? Sí, sin duda. Los responsables de la OMS no tienen ni idea de estas cosas, dependen de los científicos y estos son asignados por los países y las organizaciones que financian la OMS. Y muchos de ellos dieron asesoramiento y tomaron decisiones en beneficio de la industria farmacéutica. El grupo de trabajo de la OMS sobre la gripe porcina está formado por 13 consultores externos. 2 de ellos admiten conflictos de intereses. Neil Ferguson declara gastos de asesoramiento para GlaxoSmithKline, Baxter y Roche, los fabricantes de los medicamentos y vacunas contra la gripe porcina. No fue un problema para la OMS. En 2007, Albert Osterhaus pierde su derecho de voto en la Comisión de Salud neerlandesa debido a su conflicto de intereses. Declara la OMS que tiene acciones de la empresa farmacéutica Bayer Clinics, sospechosa de beneficiarse de la gripe porcina, y que también es presidente del Grupo de Trabajo Científico Europeo sobre Gripe, supuestamente independiente, cuando en realidad está financiado en parte por fabricantes de vacunas. Ya no se organiza una sola reunión que no esté patrocinada por la industria. Y es lógico. La industria fabrica las vacunas. Ya no las hacen los institutos nacionales, las hace la industria. Tengo mucha curiosidad. ¿Sigue asesorando como experto a la OMS? Ahora me dedico más al sector privado, pero sigo asesorando a la organización de vez en cuando. ¿Aún trabaja con los científicos europeos contra la gripe? Sí, presido esa organización. Porque vi que usted declaraba un conflicto de intereses. No, no es un conflicto de intereses, pero declaro lo que podría percibirse como conflicto de intereses. Ah, es diferente. No, es que en esto hay que ser muy cuidadoso, porque si lo dices, por supuesto, la gente puede usarlo contra ti, pero al menos siempre puedes mostrar lo que haces. Se publicó que son un grupo independiente de científicos, pero cuando he mirado en el sitio web, he visto que está financiado por productores de vacunas. No. Parte del dinero viene de productores de vacunas, sí, pero también llega dinero de otras muchas fuentes. Y lo mismo ocurre con la OMS y muchas organizaciones más. Mientras haya transparencia, lo veo bien. ¿Cuáles son los porcentajes de financiación? No sé las cifras exactas, pero una parte considerable de los fondos viene de otras fuentes, reuniones, proyectos europeos. Un porcentaje viene de la industria y es absolutamente transparente. Para mí el tema está cerrado. Adiós. Tampoco consigo datos concretos del señor Osterhaus. Sin datos, sin transparencia, no puedo avanzar nada aquí. Bueno, hubo una reunión donde la directora general se reunió con algunos posibles fabricantes de vacunas, donde muchos del staff de la OMS fueron excluidos de esa reunión, incluido yo mismo. Yo era director
de un tema específico y estaba en la oficina de la directora general y tenía mi credencial de staff de la OMS. Y yo bajé a la sala del Consejo Ejecutivo y a la persona que estaba en la portería me dijo, no, esto es una reunión privada confidencial. Yo, que era director de la OMS, staff y a alto nivel, y que tenía un tema que tocaba lo que se estaba discutiendo, no pude entrar. La situación fue evaluada por el Consejo de Europa. Se emitió una amonestación, la falta de transparencia, el papel de los expertos que eran pagados por la industria farmacéutica. Luego se reclamaron cambios, pero la OMS no respondió al Consejo de Europa. La OMS solo aparecía en la primera sesión. Después ya no volvía más. No estaba obligada a proporcionarnos ninguna información. No podemos exigir la confiscación de los archivos. Y no existen comisiones de investigación, como en el Parlamento, a las que pueden asistir los parlamentarios para defender que algo tiene que acabar y luego todo el mundo debe comparecer. La OMS puede actuar en la mayor clandestinidad. En cuanto a la industria farmacéutica, incluso es más difícil para la OMS conservar su independencia que con la industria del tabaco. Por una parte, la OMS depende de la industria farmacéutica para la investigación y los medicamentos. Pero los intereses económicos de las empresas no deben perjudicar las actividades de la OMS en el área de la salud. De una cosa no hay duda, y es que en la actualidad la industria farmacéutica forma parte del sistema de salud, igual que los gobiernos que controlan la OMS. Política e industria. ¿Hacia dónde evolucionan los acontecimientos? Estamos pasando por un periodo de desregulación, lo que significa que la labor del Estado se está reduciendo y los cometidos oficiales se están privatizando. Ahora hay un trabajo ingente de captación de apoyos, nuevas áreas de actividad comercial, y cuando se alcanza esta fase ya no es necesario sobornar a funcionarios. Por ahí están evolucionando las cosas. La política está perdiendo poder, y eso también se refleja en la financiación de la OMS. En la década de 1990, a raíz de la crisis económica, todos los países miembros congelaron sus contribuciones. Hoy, las aportaciones de organismos de la ONU, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y la industria representan casi el 40% del presupuesto anual de la OMS. La segunda entidad contribuyente más importante es la Fundación Bill y Melinda Gates. Hace 30 años, en la incipiente Microsoft, teníamos una ambiciosa aspiración. Un ordenador para cada persona. Ahora me sumo a ustedes en el intento de hacer realidad una aspiración más importante. Buena salud para todos los seres humanos. Hoy, la OMS depende de contribuciones voluntarias, como la de la Fundación Gates, pero estas suelen estar condicionadas. Cuando se fundó, la OMS podía decidir por sí misma cómo distribuir sus fondos. Ahora el 70% de su presupuesto está vinculado a países o proyectos concretos. Si la OMS recibe fondos para luchar contra la malaria, por ejemplo, no puede destinar ese dinero a combatir el ébola. ¿Qué piensa de eso la directora general de la OMS? Quiero preguntarle a qué restricciones está sometida. ¿Es de un periódico? No, estoy haciendo un documental. Soy cineasta. Bien. Vamos a acordar una fecha. ¿No trabaja en julio o agosto? Sí, en agosto también podría ser. Julio o agosto. Da igual, no hay tanto jaleo. Lo que mejor le convenga, yo me adapto. Como no consigo hablar con Margaret Chan, me reúno con uno de sus asesores más cercanos. Es un planteamiento erróneo creer que puede haber una revisión externa e independiente. Porque habría que decidir quién selecciona a estos expertos independientes y quién controlaría su independencia. ¿Y quién controlaría la independencia de quienes controlan la independencia? No existe una entidad externa independiente como tal. Tiene razón, pero se equivoca.
porque lo está mezclando todo. Este mundo es como es y tienes que hacer lo posible por garantizar al máximo la independencia de la ciencia. Nunca va a ser perfecto. Pero debería hablar de su propio caso. Él es de Suiza, que es un país completamente afín a un enfoque de alianzas. Y él es responsable de las alianzas en la OMS. Y yo sé que Gaudens estaba muy de acuerdo en que pudiera venir cualquier empresa, siempre que fuera transparente. Que al mundo industrializado, a los países industrializados, a las grandes potencias, les interesa una agencia de salud, una agencia internacional débil. La Organización Mundial de la Salud se encuentra en una situación muy delicada respecto a su financiación. La OMS sufre presiones económicas porque para muchos países los intereses económicos son más importantes que la salud, aunque sostengan lo contrario. Y eso es un crimen, porque muere gente como resultado. La pasada primavera, un científico señaló en Estados Unidos que esta es la primera generación de niños en la historia moderna que no van a tener tanta salud como sus progenitores. Eso no tendría que ser así. Bien, ahora es su turno. ¿Quién quiere comenzar la ronda de preguntas? Gracias. ¿Me oyen bien? Sí, vale. Lillian Frank, de Oval Media. Es una pregunta para la doctora Chan. Parece que la salud de los refugiados, la resistencia antimicrobiana y el cambio climático son los grandes desafíos globales. Pero yo me pregunto, ¿cómo se van a afrontar si la OMS no deja de perder poder? Las naciones donantes más importantes quieren una OMS débil. Hasta podría compararse a la OMS con el Titanic. Por tanto, ¿no es su responsabilidad, doctora Chan, renunciar al cargo antes de concluir su segundo mandato y con ello indicar al mundo que su organización, su barco, está haciendo aguas? Es una pregunta excelente. ¿Y si le digo que en la OMS, como organización, solo el 30% del presupuesto son fondos previsibles? El 70% restante debo ir por el mundo pasando el sombrero para recaudarlo. Y cuando nos lo dan, está muy condicionado por sus preferencias, por sus intereses, que pueden no ser algo prioritario para la OMS. Por tanto, si no resolvemos esto, no recuperaremos la grandeza de antes. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la 10ª parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo.